La percepción visual es un proceso activo con el cual el cerebro transforma la información lumínica captada por el ojo como una recreación de la realidad externa. La percepción visual es la interpretación o discriminación de los estímulos visuales externos relacionados con la información previa y el estado de ánimo del individuo. Es la capacidad de interpretar la información y el entorno de los efectos de luz que llegan al ojo. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, visión perceptual. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y bueno, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día y pues bueno, agradeciendo el placer de su compañía. Y pues bueno, el día de hoy, como ya lo vieron al inicio, pues tenemos el tema de visión perceptual, que bueno, vamos a hablar sobre este tema tan interesante y que bueno, nuestros invitados del día de hoy pues nos van a aclarar dudas sobre este tema y ahondar un poquito más para que aprendamos también sobre otros temas. Y bueno, pues nos acompaña la licenciada en optometría Diana Elizabeth Trujillo Calderón, profesora e investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también nos acompaña el doctor Héctor Esparza Leal, profesor e investigador también de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y bueno, pues agradeciendo el placer de su compañía. Y bueno, antes de iniciar con las preguntas y bueno, que conozcamos sobre este tema de visión perceptual, pues nos gustaría que nos dijeran, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realiza actualmente. Maestra, si es tan amable, por favor. Claro que sí, mi nombre es Diana Elizabeth Trujillo Calderón, soy profesora e investigadora del Departamento de Optometría, soy licenciada en optometría por nuestra máxima casa de estudios, maestra en ciencias y candidata a doctor en educación superior. Actualmente estoy en el área de pediatría y entrenamiento visual de nuestra clínica de optometría. Muy bien, pues bienvenida y muchísimas gracias. Maestro, por favor. Moni, muy buenos días. Un saludo afectuoso también para la audiencia. Mi nombre es Héctor Esparza Leal, soy profesor del Departamento de Optometría, licenciado en optometría, maestro en ciencias biomédicas y doctor en ciencias biológicas. Me desempeño en el área de investigación y entrenamiento visual. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, bienvenidos. Y bueno, pues para que conozcamos sobre este tema y nuestro público también lo conozca. Pero bueno, antes de iniciar las preguntas y de ahondar sobre este tema, vamos a ver una cápsula sobre percepción visual. Que seamos capaces de leer parece un proceso simple. Dirigimos los ojos a las letras, las vemos y sabemos qué dicen. Pero en realidad, se trata de un proceso extremadamente complejo que implica una serie de estructuras cerebrales especializadas en la percepción visual y en el reconocimiento de los distintos subcomponentes de la visión. Percibir es interpretar la información que nos aportan nuestros sentidos acerca del entorno. De hecho, la interpretación que hagamos depende de nuestros procesos cognitivos y de nuestros conocimientos previos. La percepción visual se puede definir como la capacidad para interpretar la información que la luz del espectro visible hace llegar hasta nuestros ojos. El resultado de la interpretación que nuestro cerebro hace acerca de esta información es lo que conocemos como percepción visual, vista o visión. De este modo, la percepción visual es un proceso que empieza en nuestros ojos y termina en nuestro cerebro.
bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues bueno, ahora sí vamos a iniciar las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y bueno, ya adentrándonos más a este tema. Pues bueno, vamos a iniciar. Primero, vamos a conocer primero a qué se refiere o cómo funciona más bien el sentido de la vista. Primero vamos a iniciar con eso para luego adentrarnos más de lleno al tema. Bueno, pues yo quisiera decir que el sentido de la vista ya no se considera un sentido como tal. Ya tiene algunos añitos en que ya no se les denominan sentidos, sino sistemas sensoriales. ¿Por qué? Porque hay un órgano que recibe, una vía nerviosa y un lugar donde se registra la información, que en este caso es la corteza visual primaria. Aquí entonces recibe toda la información, le da un sentido, le da todas estas cuestiones características como la localización, la duración, el movimiento de algún estímulo en una escena visual para poder entonces recolectar, dar información y por lo tanto también una respuesta. Entonces aquí tenemos dos tipos de sistemas que da información a los procesos internos y también externos, sobre todo cognitivos, que ahí es donde va adentrando un poquito más a la visión perceptual. Ah, correcto. Muy bien, pues vamos ahora a iniciar con esto, maestro. ¿Cuál es la diferencia entre ver y percibir? Bueno, la percepción, Moni, es un constructo que se da en el cerebro a partir de una impresión sensorial. Es decir, la luz que entra en nuestros ojos es convertida en un mensaje eléctrico que se despliega a varias áreas del cerebro. Esta información se analiza en sitios de procesamiento primario para determinar cuáles son las características primarias de estos estímulos y hasta ahí lo que se tiene es una impresión sensorial. Luego, darle a esta información un significado en el contexto en el que se está registrando, darle valor a esta información y aplicarla, eso es lo que llamamos visión perceptual. Okay. Percibir es darle significado a estas impresiones sensoriales. Y pues ver solamente es como observar el objeto, por así decirlo. Así es. ¿No? O sea, esa sería como la gran la principal diferencia. Muy bien. Y bueno, es verdad que ver, bueno, es un proceso totalmente objetivo o percibir es un proceso completamente subjetivo. O sea, ¿cómo vemos diferenciarlo? eso? Claro. Bueno, pues ver, como ya lo comentaba el doctor, es esta impresión y la percepción va a radicar sobre todo en factores genéticos, factores ambientales, que van a determinar entonces nuestras respuestas. Entonces, si lo vemos de este lado de si es objetivo y subjetivo, pues tal vez sí lo podríamos como catalogar y diferenciar entre estas dos, porque efectivamente la percepción va a depender de múltiples factores adicional a solamente recibir la información. Y bueno, ya por percepción visual, ya palabra completa, bueno, ahorita nos explicaba un poco, maestro, de la percepción, pero ya percepción visual, ¿cómo lo definimos? Bueno, el término de percepción visual o visión perceptual, que es el término más común, es un conjunto de habilidades visual cognitivas que nos sirven a nosotros para obtener la información del medio ambiente, clasificar la información, separarla, agruparla, almacenarla en nuestra memoria, aplicarla, evocar recuerdos de lo que hemos almacenado en nuestro cerebro y aplicar la información a situaciones específicas con el propósito de generar respuestas biológicamente adecuadas que nos permitan sobrevivir como individuos y como especie y adaptarnos al medio. Eso es visión perceptual. Muy bien. ¿Y cuáles son los elementos que intervienen en este proceso, o sea, de la visión perceptual? Principalmente tenemos 3 sistemas de órganos. Tenemos el endocrino, tenemos el nervioso y tenemos el inmune. El nervioso es precisamente el que contempla el sistema sensorial de la visión, que es el jerárquico por excelencia, en el cual, como lo comentaba, tiene varias estructuras y de ahí podemos determinar e interpretar la información que entra a través de nuestros ojos. Pero principalmente esos 3 sistemas de órganos nos ayudan y son los elementos
principales para esta percepción. Y bueno, vamos a poner a lo mejor un ejemplo. Por ejemplo, hay algún accidente o alguna situación que a veces podemos, a lo mejor estamos presentándolo nosotros tres, pero nuestra percepción va a ser diferente, ¿no? O sea, yo voy a percibir una cosa, a lo mejor a la que pueda percibir usted, maestra, o a la que pueda percibir usted, maestro. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿por qué a veces percibimos cosas distintas, maestro? Sí, bueno, la percepción está determinada, como se mencionó antes, por factores genéticos, factores ambientales, la motivación de una persona y su desarrollo o las experiencias que ha tenido en el transcurso de su vida. Esto determina que la percepción sea diferente en cada persona, Cada quien. además de sus hábitos, su cultura, etcétera. Regularmente, hablando de lo que comentabas hace un momento, como los accidentes, por ejemplo, y otras circunstancias en la vida, se derivan de un problema de procesamiento de la información. En general, todo mundo obtenemos la información de la misma forma a través de un receptor. Todos convertimos la información luminosa en un mensaje eléctrico de la misma manera. La propagación de la información a través de la vía visual central en nuestro cerebro, en todos ocurre de una manera muy semejante. Donde empieza a haber variaciones es ya en la forma en cómo la información es procesada a nivel cerebral y en consecuencia las respuestas que se generan a partir de esta información. Las respuestas pueden ser la liberación de hormonas o la ejecución o la inhibición de movimientos, de reacciones, y entonces es de donde se pueden desprender múltiples situaciones, un accidente, problemas de aprendizaje y otras cuestiones. Entonces, generalmente las fallas pueden estar a nivel del procesamiento de la información. Correcto. Pues sí, pues depende mucho, como lo menciona, pues de cada persona, ¿no? Es diferente. Y bueno, ¿qué y cuáles son las habilidades perceptuales, maestra? Bueno, pues hay un modelo clínico de la visión perceptual que lo menciona mucho Sheyman y Rus en algunos de sus textos, en el que se engloban en 3 grandes categorías. La visión espacial, cómo se maneja el individuo en el espacio, en su entorno, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, saber izquierda-derecha, adelante-atrás, adentro y afuera, cuestiones como más del entorno. La segunda gran área o gran bloque es el análisis visual. Cómo interpreta el cerebro, cómo hay respuestas que entran a través de los ojos, como lo comentaba el doctor Héctor, cómo es que interpreta, da respuesta, cómo almacena. Y en la última gran área es la integración sensorial, es decir, cómo se integra la visión con los demás sistemas sensoriales. Como lo comentaba al inicio, ya no se denominan sentidos como hace muchos años, y que todavía incluso en las primarias se enseñan como los 5 famosos sentidos. Así es. Hoy se sabe que no, que son sistemas sensoriales y que no son 5, sino 6. Entonces, esta última área es donde se indaga cómo es que la visión entra en juego y en contacto con los demás sistemas sensoriales. Entonces, se traduce en estas 3 grandes áreas, que es un modelo clínico sobre todo para la examinación de nosotros en esta área. Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir hablando más sobre este tema. La verdad es que, bueno, está muy interesante y vamos aprendiendo sobre esto de la visión perceptual. Pero bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. La percepción visual se caracteriza principalmente por las siguientes habilidades. Discriminación visual. Es la habilidad de la persona para encontrar las características exactas entre 2 formas, cuando una de ellas se encuentra entre otras formas similares. Puede provocar confusión de palabras similares, en los cuales solo cambian una letra. La percepción visual se caracteriza principalmente por las siguientes habilidades. Memoria visual. Es la habilidad de la persona para recordar de forma inmediata todas las características de las formas u objetos observados y tener la capacidad de encontrar esta forma u objeto entre otras similares.
bueno, estamos de regreso después de esta pausa y bueno, con este tema del día de hoy de visión perceptual. Le recuerdo también nuestros medios de contacto, que es el 449-910-9260 y puede comunicarse con nosotros para cualquier duda o pregunta a nuestros invitados. Le recuerdo que hoy se encuentra con nosotros la licenciada en optometría Diana Elizabeth Trujillo Calderón y bueno, también el doctor Héctor Esparza Leal. Pues bueno, vamos a continuar ahorita las preguntas, pero bueno, antes de hacerlo tenemos que ir a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre visión perceptual. ¿Qué es la percepción visual? Es la manera en la que tu visión responde, es decir, si ves de lejos, de cerca, qué tan nítido, etcétera. Es la manera en la que tú percibes las cosas. Para mí es todo lo que pueden ver las demás personas a través de los sentidos. Bueno, para mí la percepción visual es más que nada como lo que reflejamos nosotros mismos, lo que las demás personas pueden ver, o sea, de nosotros o de cualquier objeto o cosa. Pues es todo lo que puedes ver simplemente. Bueno, tengo entendido que la percepción visual pues es quizás la idea que tenemos de ciertas cosas cuando nosotros pues sí las vemos. Son los hechos visuales, se me figura que son los hechos visuales que tenemos contacto entre una persona y otra y... Pues es lo que percibimos por medio del sentido de la vista y pues después de tener la imagen darle un significado. Bueno, la percepción visual, a lo que yo entiendo, es cómo nosotros percibimos lo que nuestros ojos miran y ya después ¿cómo se dice? Pues sí, como lo recordamos, no sé, como memoria, sí. Pues es la manera en la que podemos ver las cosas, o sea, cómo les podemos dar como un tipo de significado. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo ven a nuestros estudiantes? ¿Sí tienen idea de lo que es el tema, de lo que es visión perceptual? O porque vi como respuestas muy variadas realmente, entonces pues que nos expliquen un poquito, maestra. Sí, bueno, pues las respuestas de nuestros estudiantes pues son como un conjunto. Normalmente pensamos que la visión es solamente ver claro de lejos y de cerca, lentes y ya. Sin embargo, la visión como tal tiene muchas aristas, tiene múltiples áreas a las cuales explorar. Y esta en particular de la visión perceptual, creo que todavía no como la dimensionamos lo suficiente como para que también se plasme y se identifique en las personas en general y en el sondeo que hicieron con nuestros estudiantes. Pero algunos de ellos sí mencionaron así como el procesamiento de la información en palabras más coloquiales. Pero creo que como es un tema relativamente nuevo, habría que introducir poco a poco estos términos en nuestra comunidad universitaria y en nuestro público en general. Así es, sí, como que nos falta todavía realmente definirlo correctamente, ¿no? Sí tenemos, hay como una idea, pero no estamos muy bien seguros de eso. Y bueno, maestro, pues vamos a hablar también un poquito de lo que es la discriminación visual. ¿Qué es y a qué se debe, maestro? Ok, bueno, hay que recordar que la visión perceptual está identificada en un modelo clínico para su exploración y su manejo. El modelo clínico presenta 3 categorías: la categoría de visión espacial, que tiene ciertas habilidades, la categoría de análisis visual y de integración sensorial. En el campo del análisis visual están agrupadas varias habilidades. La primera de ellas es lo que llamamos percepción de la forma, que a su vez está compuesta por 3 habilidades básicas más. Una de ellas, la discriminación visual, junto con lo que llamamos relación figura-fondo y el cierre visual. Entonces, discriminación visual es una de las habilidades de percepción de la forma dentro de esta categoría de análisis visual. Ahora, en concreto, discriminación visual se refiere
a la capacidad que tenemos para percibir forma, color, tamaño, posición y orientación de los objetos en el campo visual. Es una habilidad de percepción básica, elemental para muchas funciones en la vida diaria. ¿Afecta que alguna persona no la tenga o todos la tenemos? No sé, más bien. Bueno, sí, todo el mundo tenemos capacidad de discriminación visual y sí, por supuesto, afecta cuando la discriminación visual está mal. Puede traducirse en problemas de lectura, escritura, de aprendizaje, en conjunto, en el contexto de toda la visión perceptual, que regularmente es una de las habilidades que más fallas muestran en las evaluaciones que nosotros hemos hecho. Se han desarrollado también investigaciones aquí en el departamento de optometría y es muy común encontrar problemas de discriminación visual y en general de toda la visión perceptual. Te puedo decir que aunque no tenemos estadísticas sólidas, porque es un campo en el que poco se investiga, no nada más aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, los problemas de visión perceptual y de de discriminación visual en particular pueden ser incluso más comunes que la propia necesidad de anteojos o problemas como infecciones y otros problemas de salud. Los problemas de visión perceptual y discriminación visual en concreto son súper comunes. Y a veces pensamos que no, como que nos vamos por la vida así, ¿no? Y la verdad es que luego tenemos algún problema. Y bueno, ¿a qué se refiere también la memoria visual? Vamos a hablar de este término también. Bueno, la memoria visual es parte del análisis visual de esta área de la visión perceptual. La memoria visual es esta capacidad precisamente de rescatar información, de almacenarla, pero también de recuperarla en ciertos momentos. La memoria visual es fundamental simplemente para pues, la existencia de nuestra especie. Sin la memoria visual no podríamos recordar cómo nos llamamos, no podríamos recordar lugares, no podríamos relacionarnos. Entonces, esta habilidad de la memoria visual, a pesar de que todos creemos que está pues, relativamente bien, en la gran mayoría de las investigaciones que se han realizado y que hemos hecho, pues sí ha salido como bajita esta habilidad de la memoria visual. Simplemente imagínense, tienen ustedes un examen en 2, 3 días, empiezan a estudiar, empiezan a tener pues recuperar la información que ya se vio, si no tuvieran un lugar donde almacenarla y por lo tanto recuperarla el día del examen, pues no podríamos tener unos resultados buenos ni viables. Entonces, sí, la memoria visual es esencial para por lo menos el aprendizaje. Imagino que, obvio, habrá personas que a lo mejor tengan una mayor capacidad que otras, ¿no? Hay quienes el saber en qué lugar estuvieron o ver ciertas caras, pues sí es como habilidad diferente, ¿no? Hay personas que dicen, yo puedo recordar más, recordar lo que es las caras o esa visión fotográfica, ¿no? Que a veces decimos que tengo memoria fotográfica. ¿Tiene que ver con esta habilidad, maestra? Pues tiene que ver con múltiples factores, pero principalmente sí esta habilidad es de las esenciales para esta recuperación de información y poder plasmarla y dar una respuesta ante cualquier situación que se demande en la vida cotidiana. Así es, sí. Y bueno, pues como lo decimos, cada persona pues también de manera distinta. Y bueno, doctor, nos gustaría que nos explicara la relación visoespacial, ¿en qué consiste y bueno, en qué nos ayuda? Ok, sí. La relación espacial, es una de las habilidades también del análisis visual y se refiere a establecer relaciones en la localización, en el espacio, entre los estímulos que se distribuyen en una escena visual. La relación espacial depende mucho del desarrollo de los conceptos de visión espacial, que es algo que no hemos tocado, pero
En las habilidades de visión espacial se encuentran desde las más básicas como la imagen corporal, que significa asociar tu imagen a tu propia persona, la estructuración corporal, que se refiere a dónde se localizan las partes de tu propio cuerpo en ti mismo, la lateralidad, la direccionalidad, que se refiere a establecer relaciones básicas como adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, adentro, afuera, y la proyección de estos conceptos en el espacio, que es lo que se conoce como direccionalidad, considerando las relaciones de los objetos, tomando como referencia al sujeto mismo. Relación espacial es la proyección de estos conceptos de espacio relacionados o no con la persona como punto de referencia. Esos son relaciones espaciales. El hecho de que tú puedas identificar que la maestra Diana está de tu lado derecho, por ejemplo, implica establecer una relación espacial. Si tú vas conduciendo por la calle, por ejemplo, y ves que una persona atraviesa sin precaución la calle y empiezas a analizar la situación para saber qué hacer, si te detienes, si aceleras, si te haces a un lado, te haces al otro, cómo reaccionar en ese momento, requiere conceptos de relación espacial para saber si un vehículo que viene desplazándose detrás de ti a cierta velocidad permite que tú te muevas para un lado sin provocar un accidente, o si viene un ciclista, que puedas moverte para el otro lado, rodear a la persona, o sea, ejecutar una respuesta adecuada en ese momento para mantener la integridad de la persona y la propia tuya implica conceptos de relación espacial. Sí, y tener presente que a veces pues no todos tenemos luego ese espacio, ¿verdad? Sí. Pues bueno, vamos. Eso aplicado a una situación como esa, pero la relación espacial es valiosa para muchas otras situaciones. El hecho de que tú puedas, por ejemplo, escribir y mantener las palabras sobre el renglón, escribir sin salirte de la hoja, o en una multiplicación colocar los números donde van decimales, centenas, millares, recorrer puntos, todo eso implica conceptos de relación espacial. Entonces, una falla en este sistema de la relación espacial puede provocar que la persona que iba cruzando la calle te lo lleves, o que a la hora de un cálculo matemático las cosas no te salgan bien. Entonces, puede tener implicaciones de vida cotidiana como el aprendizaje, por ejemplo, la lectura, cálculos matemáticos, entre otros. Ok, sí, no, la importancia de esto. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir ahorita platicando con nuestros invitados del día de hoy. Antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. La percepción visual se caracteriza principalmente por las siguientes habilidades. Relación visoespacial. Relaciona la visión y el espacio tridimensional. Es la habilidad de determinar respecto a la orientación o configuración de unos objetos o formas iguales, pero en diferente orientación. Por ejemplo, el reconocimiento de las letras D o B. La percepción visual se caracteriza principalmente por las siguientes habilidades. Memoria secuencial. Es la habilidad de la persona para recordar un número de formas en serie después de la observación inmediata. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Le recuerdo el tema de día de hoy, que bueno, es visión perceptual. También los medios de contacto por si tiene alguna pregunta a nuestros invitados. Que bueno, es el 449-910-9260. Y bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, que vieran una cápsula sobre fases de la readaptación deportiva, que bueno, nos la proporcionan nuestros compañeros de Cultura Física y Deporte.
Hola, mi nombre es Ulises de Jesús Velázquez Arellano, soy estudiante de Cultura Física y Deporte y hoy les hablaré sobre las fases de readaptación. Estas fases las dividiremos en 3 y dependerá de cómo la persona vaya progresando en la recuperación de su lesión, así como la obtención de algunos objetivos clínicos. Estas fases son las que nos ayudan a determinar las intensidades de las cargas que vamos a emplear, pero debemos de tomar en cuenta algunos otros aspectos, como la movilidad articular, así como las articulaciones que estamos implicando y la aproximación técnico-táctica a la práctica deportiva. La primera fase tiene como objetivo la movilización activa precoz y es de carácter general. Esto quiere decir que nos vamos a fijar más en las capacidades físicas condicionales y cognitivas de la práctica deportiva de la persona. La segunda fase tiene como objetivo el incremento de la funcionalidad, de la intensidad y la carga. Esta es un poco más específica a lo que es la práctica deportiva de la persona, pero sin meternos de lleno todavía a lo que es lo normal, ya que aún sigue con ese proceso de readaptación al deporte. La tercera fase tiene como objetivo asumir intensidades y cargas más específicas del deporte, o sea, ya más competitivas. Si bien todavía está en este proceso de recuperación, ya se encuentra en la tercera fase, esto quiere decir que ya va más avanzado en esta readaptación, entonces ya podemos meterlo en competiciones o en actividades ya más específicas, pero igual de manera paulatina, poco a poco hasta que llegue a su punto óptimo como estaba normalmente antes de la lesión. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula de nuestros compañeros del Departamento de Cultura de Física y Deporte. Pues bueno, tenemos una pregunta de nuestra compañera, que bueno, Ileana Elisa Fernández, que nos pregunta si el estrés es factor de tener vista borrosa. Sí, es un factor, doctor. Ok, primero vamos a partir el término. El estrés es un término que puede dar cabida a dos conceptos. Lo que nosotros conocemos como eustrés, que es como el estrés bueno, que te ayuda a responder de manera eficiente ante situaciones determinadas, apremiantes, y que aumenta tu capacidad de respuesta y la eficiencia y la precisión de tus respuestas. Entonces, no todo el estrés es malo. El problema es cuando el estrés se convierte en crónico y ya entra el siguiente concepto que se conoce como distrés. Entonces, eustrés es un estrés bueno y el distrés ya es un estrés malo. El estrés malo, el distrés, te puede provocar desde alteraciones funcionales hasta alteraciones estructurales. Entonces, una situación de distrés crónico puede provocar un mal funcionamiento muscular, por ejemplo, puede provocar alteraciones en el procesamiento de la información y puede provocar incluso hasta situaciones de edema e inflamación que pueden provocar, por ejemplo, una ruptura en tejidos como la retina, provocando la acumulación de líquidos por lo que es extravasación de un líquido y cicatrización y otras cuestiones. Entonces, bueno, en síntesis, el distrés sí puede provocar visión borrosa. El sistema visual está muy sujeto a situaciones estresantes, de preocupación, puede provocar la pérdida de la visión. Por ejemplo, si tú presencias un accidente, un asesinato o la pérdida de un ser importante para ti, puede provocar una reducción importante de la visión sin causa aparente. Entonces sí hay muchas cuestiones asociadas al estrés. Muy bien, sí, bueno, y es una de ellas. Y bueno, pues vamos a continuar con las habilidades visuales, que hemos estado ya tocando algunas, pero bueno, nos gustaría que también nos hablara, maestra, sobre la memoria secuencial. Bueno, ¿qué utilidad tiene y pues qué es, no? Claro, mira, la memoria secuencial, como lo habíamos dicho, es parte de la memoria visual, que es esta recaptación nuevamente de la información que ya se procesó, que ya se almacenó.
Se le denomina secuencial. Bueno, hay que partir de que tenemos dos tipos de procesamiento. Simultáneo, que es hacer varias cosas al mismo tiempo, y secuencial, que es pues precisamente hacer una y después otra y después otra. Entonces, ¿en qué se traduce la memoria secuencial? Simplemente en los procesos de aprendizaje, en los procesos en los que tú puedes enseñar, pero también aprender. Normalmente este tipo de habilidades se traducen más en cuestiones como esas de lectura, de información, de aprendizaje. Entonces, por eso es que todo el mundo relacionamos memoria y esas habilidades que ya nos mencionaste en este tipo de aprendizajes. La memoria secuencial, por ejemplo, nos puede servir para saber que un proceso, no sé, de manejo en un carro estándar es meter el clutch, meter velocidad, sacar ligeramente el clutch, pero después tienes que acelerar, es decir, procesos ya bien establecidos. ¿Qué sigue después de otra cosa? Esto con ayuda de información que ya recabaste en algún momento y que se aplica. Entonces, esta memoria secuencial, por ejemplo, en un niño de primaria que está aprendiendo a sumar, a multiplicar, tiene que saber que primero se tiene que acomodar los números, que después de eso se tiene que identificar qué operación se tiene que hacer, si suma, resta, multiplicación, cómo tiene que acomodar los números y entonces poder hacer de forma una cosa tras otra este tipo de operaciones. Así es, y es con la repetición, ¿no? También, o sea, realmente no lo da la repetición y el estar constantemente, pues sí, yo haciendo el mismo proceso varias veces, ¿no? Sí. Que tiene que ver más con esto. Y bueno, también otra habilidad, doctor, pues es lo de figura a fondo. O sea, que nos explicara un poco qué relación tiene esto de figura a fondo. Bueno, en relación figura a fondo, nuevamente forma parte del segmento de análisis visual, en este modelo clínico de la visión perceptual, en lo que se conoce como percepción de la forma, decíamos, junto con discriminación y cierre visual. La relación de figura a fondo es una habilidad que te permite identificar un objeto, un estímulo visual entre la información de fondo. Está basada la capacidad de relación figura-fondo en procesos neuronales, básicamente uno de ellos conocido como inhibición lateral. La inhibición lateral es un proceso nervioso que se presenta en todos los sistemas sensoriales, no es la excepción la visión, y significa que la información de ciertas neuronas es reducida por el sistema nervioso y de otras es aumentada para resaltar un estímulo de los demás. Esto aumenta algo que se conoce como contraste simultáneo, para que tú puedas identificar algo de interés entre un cúmulo de información. Esta capacidad de relación figura-fondo depende además mucho de los intereses de la persona y del estado de ánimo y de la motivación de la persona, y puede ser base para procesos cognitivos básicos como son la atención, la capacidad de concentración y la memoria, que también es un proceso cognitivo básico, y fundamental también para procesos cognitivos superiores, como son el lenguaje, el aprendizaje, la generación de ideas, la comprensión de un texto. Entonces es un proceso crucial de la relación figura-fondo. Incluso hay corrientes psicológicas como la Gestalt, por ejemplo, que están basadas en la percepción de estímulos de interés. Ok, muy bien, pues siempre es un proceso un poco pues complejo, ¿no? Realmente luego pensamos que es más sencillo. Ya nos mencionaba ahorita el maestro Héctor la palabra de cierre visual. ¿Nos puede explicar, maestra, en qué consiste esto de cierre visual? Claro, es una habilidad pues de este gran grupo de análisis visual en el que con ayuda de ciertas líneas,
o figuras o incluso líneas fragmentadas o pictóricas, le damos sentido a una imagen. Es decir, con simplemente colocar líneas, nuestro cerebro ya empieza entonces a hacer cierres de esas líneas para poder darle un sentido. Tan simple como una lectura, un título, pues simplemente son líneas. Entonces, gracias al cierre visual, entonces juntamos esas líneas y le damos un sentido a lo que vemos. Esta habilidad del cierre visual en realidad es una habilidad tan robusta, tan grande, que nos ayuda con, pues sí, en conjunto con la discriminación visual y la figura fondo, a dar sentido, esta orientación, estas distancias, esta interpretación correcta a cualquier estímulo. Entonces, un ejemplo muy básico y muy, a lo mejor muy grueso, se han fijado que en el reverso de los cereales están estas figuritas de que une el punto 1 con el punto 2. Para eso se necesita esta habilidad de cierre visual, para entonces ver la imagen y empezar entonces a unir estos puntos para darle un sentido a la imagen con ayuda de esta unión. Entonces, esta habilidad de cierre visual pues nos ayuda prácticamente todo el día, todo el tiempo, a poder dar una interpretación adecuada. Así es. Pues qué interesante, la verdad es que qué importante que a veces lo hacemos tan cotidiano, pero no conocemos los términos de cada cosa. Y bueno, aquí lo estamos aprendiendo. Pues ahorita todavía tenemos más preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, seguir aprendiendo sobre este tema de la visión perceptual. Pero tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. La percepción visual se caracteriza principalmente por las siguientes habilidades. Figura fondo. Es la habilidad de la persona para percibir una forma u objeto visual y encontrarla entre una superficie difusa. Ejemplo, la localización de una palabra concreta en una frase o buscar una frase exacta en un párrafo. La percepción visual se caracteriza principalmente por las siguientes habilidades. Cierre visual. Es la habilidad de la persona para llegar a reconocer una forma completa entre unas cuantas formas u objetos incompletos. Un ejemplo es la construcción de un rompecabezas. Nos ayuda a entender lo que leemos o a extraer conclusiones lógicas. Pues bueno, ya estamos de regreso, ya en esta recta final de nuestro programa del día de hoy, pero bueno, todavía tenemos algunas preguntas a nuestros invitados y seguir conociendo sobre este tema de percepción visual. Pues bueno, ya nos mencionaban un poco todas estas habilidades y bueno, lo que tenemos que tener todos para poder tener una mejor percepción visual. Pero bueno, nos gustaría que nos dijeran, bueno, cuáles son los principales problemas que se enfrentan las personas. O sea, realmente nos decían que era algo que era muy común, que a veces tuviéramos algunos problemas, pero ¿cuáles son, pues sí, estos problemas y algunos ejemplos de lo que nos enfrentamos a algunas personas? Doctor, por favor. Ok, bueno, una deficiencia de la visión perceptual se puede traducir en problemas de orden afectivo, de rendimiento académico, laboral, deportivo, entre otros. Los casos que nosotros atendemos más comúnmente son los problemas de rendimiento académico. Entonces, nuestra población más común en consulta son los niños, principalmente en edad escolar. El grueso de ellos entre los 4 o 5 años de edad hasta los 10, 12 años de edad. Esto no significa que sea un problema exclusivo de este grupo de población. Los problemas de visión perceptual se pueden presentar a cualquier edad, desde el nacimiento hasta personas de tercera edad. Pero el grueso de la población que nosotros manejamos se encuentra en edad escolar. Los problemas de visión perceptual pueden derivar de un problema del desarrollo de la persona en condiciones normales de salud o pueden venir de lesiones del sistema nervioso, por ejemplo. Una manifestación típica en este grupo de población que yo menciono son los casos más extremos, los niños que están en riesgo académico,
Ahorita ya los índices de reprobación no son tan comunes como antes, pero de cualquier manera los niños, aunque acrediten un grado, un curso, no necesariamente significa que aprendieron y que puedan resolver situaciones académicas en ciertas áreas. Problemas de aprendizaje, problemas de lectura, problemas de escritura, problemas de atención son las manifestaciones comunes. Y esto se puede identificar fácilmente. Bueno, tenemos pruebas, métodos de evaluación, pero tú puedes identificar una persona con problemas de aprendizaje relacionados a la visión. Por ejemplo, los niños que son muy olvidadizos, muy distraídos. Es muy claro en los niños que tú lo ves leyendo o escribiendo en un cuaderno y está todo chueco, está recargado en la butaca, embarrado así, casi acostado en su mesabanco. Los niños que tienen problemas para identificar letras del abecedario, para aprender cálculos matemáticos o para comprender un texto. El niño que tiene problemas para identificar en el espacio, por ejemplo, a la hora de los honores a la bandera, cuando se pide que todos den media vuelta para la derecha y este niño no falta que se da vuelta para el otro lado. Los niños que tienen problemas de equilibrio, que son torpes motrizmente, inseguros probablemente, o por el contrario, niños que son muy acelerados, muy impulsivos, que tienden a omitir detalles, que todo el mundo está haciendo sus labores y ellos rápido terminan, pero terminan y hacen mal las cosas. Todas esas son manifestaciones de niños que pueden tener algún problema o múltiples problemas de la visión perceptual. Ok, entonces estar como al pendiente también como papás, ¿no? Porque la verdad es que ahorita que lo mencionan, doctor, pues a veces lo primero que pensamos es un niño que no pone atención, un niño flojo o algo, y puede tener algunos problemas de visión perceptual y no estamos poniendo atención. ¿Qué consecuencias, maestra, puede traer el no atenderlos a tiempo, el no darnos cuenta de esto que está causando, ¿no? Bueno, podemos caer en cuestiones como rezago, podemos caer incluso en cuestiones de esos niños que pues los eligen al final de cualquier juego, de cualquier deporte por ser torpes, y entonces eso conlleva a tener un impacto emocional. Son adultos que son más retraídos, son adultos que a lo mejor pues tienen ciertos niveles de ansiedad, de depresión, que se puede traducir también en una sociedad menos tolerante. Es decir, un problema de estos tan fáciles de detectar a temprana edad se puede traducir en un montón de cuestiones posteriores. Un niño, por ejemplo, que sufre de bullying, o un niño que es el buleador, también son focos importantes para entonces examinar qué es lo que está pasando. Que no, a lo mejor no es porque sean flojos, como lo decías, o no porque sean propensos a ciertas situaciones, sino es que pues son víctimas de su sistema nervioso que no está haciendo pues la labor indicada, y que a lo mejor los tachamos de burros, de que no aprenden, de múltiples cuestiones. En ocasiones anteriores me comentaba una de mis niñas que atendemos en consulta, me decía, es que me ponen en la fila de los burros y yo ya no quiero estar en la fila de los burros. Y yo le pregunté, ¿pero cómo? Me dice, es que me hace sentir muy mal. Yo ya no quiero ir a la escuela porque me sientan en un lugar que no me gusta, porque no puedo aprender. Así lo está catalogando, Exactamente. ¿No? Entonces, desde ahí comienza un montón de series de sucesos importantes en la vida de una persona. Yo les comento a los estudiantes, ustedes están en una posición en la que pueden modificar y cambiar los aspectos de la vida cotidiana de un paciente. Entonces, ¿cómo impactan? En un montón de esferas, como decía el doctor, afectiva, social, emocional, de rendimiento académico, incluso laboral. Ok, no, pues siempre sí hay que poner atención.
Aquí en los servicios de optometría, bueno, ¿qué ofrecen para, bueno, pues sí, atacar estos problemas de percepción visual, maestro? Bueno, nosotros tenemos una clínica de optometría aquí en la Universidad Autónoma con varias áreas de especialidad, entre ellas el área de entrenamiento visual, donde entre otras cosas atendemos problemas de la visión perceptual. Ahí contamos con el equipo y personal necesario para manejar este tipo de problemas. Trabajamos con técnicas de desarrollo motor, técnicas de desarrollo cognitivo, entre otras. Tenemos softwares y espacios adecuados para el manejo de estas condiciones. Sí, invitar al público a que acudan aquí a la clínica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, ¿a ustedes en dónde se les puede contactar? Bueno, pues principalmente aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el área de entrenamiento visual. Y aquí quiero hacer como un pequeño comercial, invitarlos. Hoy es el Día Mundial de la Visión. Invitarlos a que no solo revisemos o evaluemos si ve bien o mal algún familiar, algún hijo, algún sobrino, sino las demás áreas de la visión que también son importantes de examinar. Y pues bueno, por lo pronto aquí en la universidad me pueden encontrar. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Pues bueno, esperemos que haya sido un tema de su agrado y bueno, aprender un poco sobre la visión perceptual. Mi nombre es Mónica García, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Los esperamos el próximo miércoles con nuestro tema igual de interesante. Muchas gracias.